Muy buenas tardes. Esta tarde hemos preparado una charla que se titula Archivos líticos y gestos de la roca, arte rupestre y arqueología de la teatralidad y su performatividad. Es una iniciativa que pensamos porque ya ha sido depositada la tesis doctoral de una de nuestras doctorandas y que realiza su proyecto de tesis en el marco del doctorado en estudios teatrales del Instituto de Teatro de Madrid, aquí en la Complutense, la Escuela de Doctorado de la Complutense, y realmente era una oportunidad poder abrir a la audiencia, en este caso virtualizada, que tenemos hoy, una reflexión, un pequeño debate entre la doctoranda Calafia Piña y uno de los dos conductores que ha tenido su tesis doctoral, el profesor Marcos García Díez, que es arqueólogo, investigador especialista en arte rupestre y conducta simbólica, aquí en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Prehistoria. Bueno, es un título más largo del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Historia Antigua, exacto. Y tenemos también con nosotros a Pablo Zamorano, un artista escénico, investigador chileno, que también está cursando estudios aquí en el ITER, en la Complutense, y es una oportunidad poder incorporar a esta discusión también como un creador y todo lo que es el uso de las prácticas corporales, en la danza, en la ritualidad, en una articulación de creación contemporánea y de investigación. Queremos traer aquí la posibilidad de combinar el estudio de ese patrimonio declarado como un patrimonio universal de la UNESCO, ¿no? Las pinturas rupestres de gran mural en Baja California Sur, en México, que forman parte de la investigación que desarrolla Calafia Piña, ofreciendo una aproximación desde las artes escénicas, la performatividad, considerando todo lo proto o para teatral en la manera de poder afrontar desde otras perspectivas, de una manera todavía o mucho más interdisciplinaria, no solo el conocimiento que podemos tener sobre ese patrimonio, sino también la manera de interactuar con él como espectadores contemporáneos y por lo tanto combinando artes escénicas, la estética contemporánea junto con el estudio que proporciona la arqueología, la antropología, la etnografía, la propia historia a lo largo de la evolución de ese patrimonio y del uso con las distintas comunidades, ¿no?, que han transitado y que transitan o conviven con él, ¿no? También es un patrimonio que tiene conexiones, evidentemente, con otros yacimientos de arte rupestre en el mundo y la experiencia de esta tesis doctoral y de la manera de trabajar que ofrece Calafia Piña en ella puede ser interesante para trasladar ese análisis de las artes escénicas a otros patrimonios, no solo en América, sino también en otros continentes, ¿no? Vamos a empezar en esta sesión, en esta charla, con la intervención del profesor Marcos García Díez, un marco completo antes de ofrecer la centralidad de los estudios de Calafia y también el punto de vista, la aportación que puede hacer Pablo Zamorano, ¿no? Él ha participado junto con Calafia Piña en una expedición, en un trabajo de campo que realizaron en febrero de 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Historia de Antropología e Historia de México, que es el que vela por
la conservación de este patrimonio, y nos va a contar cómo es esto, cómo fue esta expedición y qué características tiene este patrimonio gran mural, ¿no? Así que le dejo la palabra sin más. En primer lugar, muchas gracias, profesor Bernardo, por poder compartir este espacio que para mí realmente es un espacio diferente, ¿no? En el sentido de que es ver la arqueología, luego tratar un poco ese tema desde otros puntos de vista, tanto que yo aprendo como alguien igual aprende de mí. Yo creo que eso es una de las líneas en las que la arqueología actualmente se está abriendo mucho, ¿no? Que son nuevos campos, pero nuevos campos de disciplinas que tradicionalmente en los 100 y pico años que tiene la investigación arqueológica nunca nadie ha entrado. Digo nunca nadie ha entrado porque a veces hasta los arqueólogos casi se han puesto las propias puertas para que nadie haya entrado. Pero bueno, en la actualidad es una cosa que está ocurriendo y yo creo que es un motivo de satisfacción incluso, ¿no? Que haya unas visiones diferentes de la materialidad. Y sobre todo son visiones que vienen casi de intentar percibir la inmaterialidad a partir de la materialidad. Y yo creo que es uno de los retos hoy en día que tiene en general el mundo de la arqueología, ¿no? Esa apertura hacia otras disciplinas que han estado absolutamente fuera, vamos a decirlo así, de lo tradicional. Y sobre todo vienen a enriquecer de una manera muy intensa y muy grande todas esas otras visiones, todas esas otras miradas, y como puede ser la que Calafia ha llevado a cabo, ¿no? En el mundo de las artes escénicas, en el mundo del teatro, de la parateatralidad, de la performatividad, etc. Empiezo por el principio. Como ha comentado el profesor Bernardo, yo me dedico al arte prehistórico, pero no me dedico ni al arte prehistórico de la región de México, ni me dedico a la aplicación absolutamente de la disciplina del mundo del contexto del teatro. Por lo tanto, para mí, el primero que se queda más impactado por el trabajo, prácticamente incluso cuando fue la propuesta de Bernardo y de Calafia de integrarme en este camino, pues el primer sorprendido fui yo, y sobre todo de coger ese reto. Posiblemente una de las cosas más interesantes o más bonitas que llevé a nivel personal, que llevé a cabo en este proyecto fue la propia expedición. Yo creo que la propia expedición, más allá de lo que es propiamente el estudio, de las figuras, etc., y utilizo una palabra que Calafia utiliza mucho, fue un espacio de convivencia, fue un convivio, ¿no? Yo creo que eso es parte que podemos rastrear cómo han sido esas convivencias desde el principio de los principios, desde las personas que lo hemos hecho, y cómo esos espacios de convivencia se pueden proyectar, tanto desde su creación y la función que tenían, como que nosotros los podemos utilizar, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la arqueología responde a ser un elemento vivo que se puede percibir o intentar percibir para comprender el que o los que lo hicieron, como para que también tenga un uso. Yo soy los que digo que los patrimonios que no se utilizan no existen. Existen en cuanto a tanto materialidades, pero si no se utilizan para la función que sea, puede ser de lo que sea, ideológica, turística, formativa, lo que sea, no existen. Y yo creo que eso es una de las cosas interesantes, que todavía esos lugares que se encuentran en México, en concreto en la zona de Baja California, donde tuvimos la posibilidad de estar compartiendo, además con gente de la zona, con el mundo de los rancheros, que tienen sus formas de vida y sus perspectivas de ver las cosas, pues hace que toda esta expedición y lo que hay detrás de una tesis doctoral pues se genere todo un espacio de convivencia en el que las discusiones continuas y las discusiones en los propios sitios hacen que intentemos dar un significado a todas esas materialidades. Y como he dicho antes, además es una forma que para mí ha sido lo más sorprendente de la tesis doctoral, intentar rescatar la inmaterialidad, intentar revivir la inmaterialidad que estuvo acompañada en el momento en que se crearon, en momentos prehistóricos. Podemos discutir si tienen 3.000 años, si tienen 4.000, 5.000, entraremos en unas discusiones técnicas que a veces los arqueólogos nos perdemos en eso y nos olvidamos un poco, diríamos, esa parte más humana de los usos, de los porqué, de las creaciones, en el fondo del valor social. Los sitios que estamos hablando, en
en los que ha trabajado Calafia no son sitios cualquiera, son sitios excepcionales. Uno de los elementos que ya ha sido apuntado por el profesor Bernardo es que son lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y esos, pues todos tienen su importancia, pero como todo, siempre hay en la vida hitos, hay puntos referenciales que todos los tenemos como que son representativos de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, etc. Y estos son lugares, en concreto, 3 de las cuevas que ella trabaja más intensamente en su trabajo, la cueva de San Borjitas, Cueva Pintada y Cueva Serpientes, fueron declarados. Esas cuevas, y cuidado, todo el espacio, todo el paisaje que los envuelve, porque aquí no son declaraciones puntuales, es una declaración de conjunto, ¿no? en el que no hay que olvidar que los espacios pues a veces tienen, yo no sé si así lo puedo decir, tanto o más importancia a veces que el propio arte, que en el fondo el arte no son nada más que símbolos. Estamos hablando de una tesis doctoral que intenta acercarse a la inmaterialidad a partir de una materialidad que trasciende, por así decirlo. Nosotros vemos en las cuevas o en los abrigos un ciervo, un personaje, un conejo, un ave, pero son símbolos que están redimensionados. Posiblemente el significado profundo, que probablemente es una de las cosas más bonitas que hemos inventado los humanos a lo largo de la evolución humana, es el redimensionamiento de las materialidades. Un bisonte no es un bisonte, ni un conejo es un conejo, ni un ciervo es un ciervo, ¿no? Y al final de lo que estamos hablando es de el valor que tienen los símbolos. Y los símbolos, pues yo creo que si cualquiera analizamos el mundo en el que vivimos, tiene un poder absolutamente brutal. Y el poder más interesante es el poder de condicionar y de mover las mentes. Y ahí entran en juego pues montones de factores de ámbito social, ¿no? Incluso podríamos hablar hasta el mundo del poder social, el mundo de la ideología. En el fondo estamos hablando que todo este arte que vemos en la península de Nuevo México, lo que estamos hablando es de un arte que construye narrativas, y esto es el mundo del arte rupestre, y probablemente sea, y lo digo un poco de fuera, digo probablemente lo sea porque yo soy de fuera, es el mundo de las artes escénicas, el construir narrativas y el ficcionar las cosas, hasta tal punto que lo que ficcionamos, aunque es una ficción, a veces no lo vemos como ficción, y lo vemos por nuestra forma de percibir como si fuera la propia realidad, ¿no? Y este es el mundo de este juego de los símbolos, del mundo del arte escénico, ¿no? Yo creo que eso, el poder que tiene en la evolución humana es un poder absolutamente inmenso, ¿no? Y posiblemente también detrás de todos estos símbolos, yo voy a pasar unas imágenes de manera rápida, sin entrar a valorarlas en concreto de lo que podemos ver, son realmente elementos ficcionados. Aparecen muchos personajes en los que no hay elementos concretos de la persona. Esto es un elemento muy importante. No interesa lo concreto, no interesa lo específico, interesa el concepto que se quiere transmitir. Y eso hace que los personajes, yo diría que al menos en México y prácticamente en la gran parte, que es un elemento común del arte prehistórico, es que no haya rasgos de individualización. Interesan los conceptos, no interesan las personas, ¿no? Y esto es un esquema que se repite en el mundo de Nuevo México, la reiteración de personajes en el que solo se representa, vamos a decirlo así, el contorno de las personas, y además, como imagino que luego hará Calafia, a veces con atavios, con vestimentas y sobre todo con posiciones que no son, diríamos, cotidianas, que no son naturales, ¿no? Por lo tanto, y lo importante de esto es que es un esquema que se repite hasta la saciedad. No es algo puntual, es algo estructural. Es algo estructural y tenía que haber algo pues, socialmente acordado, impuesto, no sé cuál es la palabra, que se hace de esa manera porque se quiere transmitir algo. Y probablemente esa transmisión también juega otra importancia, tiene otro elemento importante muy social, que es el elemento de la identidad, los conceptos de identidad que puede haber detrás del mundo de las artes escénicas, detrás del mundo del arte, ¿no? Como un elemento de acuerdo bien social
estéticas, y sobre todo esta parte antigua, que siempre las dibujamos como un mundo idílico, de igualdad, de equidad, etc. Realmente, igual estamos proyectando nuestra contraposición que tenemos, ¿no? Y no sé, a veces cuando las cosas son tan normativas, tan rígidas como puede ser el arte en general de la prehistoria, me da igual que hablemos de México, que hablemos de España, que hablemos de Francia, es todo muy, muy normativo. Y cuando las cosas son muy normativas, tiene que haber algo, tiene que haber una narrativa que nos la impongan o nos la impongamos de acuerdo, pero es algo tiene que ver. Por lo tanto, son un tipo de imágenes que nos sirven para reflexionar muchas veces entre el juego entre el pasado y el presente, en el que cómo nosotros nos proyectamos, cómo podemos reconocer a veces en elementos del mundo de las artes escénicas, y yo me refiero sobre todo al arte prehistórico. Vuelvo a repetir, el arte prehistórico no solo tenemos que valorar los temas, las imágenes concretas, sino sobre todo los espacios, ¿no? En este caso, pues sobre los espacios, las dimensiones, los puntos de vista de la percepción, los pesos que tienen cada una de las figuras por su posición o por su tamaño. Todo esto sí o sí tiene que corresponder a un plan, y responde a un plan donde lo importante es cómo se perciben las cosas. Si nosotros no percibiéramos, no tuviéramos capacidad de percepción, no me refiero solo al ver que yo una figura, sino cómo estructuramos esa percepción, qué es lo que nos llama la atención, en qué es lo que nos fijamos, qué posición tenemos que tener a la hora de verla, desde qué punto vemos todo o no vemos todo. Esto, y lo digo de nuevo del conocimiento, imagino que serán los elementos básicos del mundo del teatro, cómo se juega con las localizaciones, con las posiciones, con las actitudes, con los posicionamientos, a veces cómo se juega hasta con los accesos. Los accesos son sencillos, los accesos son complejos, cómo se llegan, ¿no? Y esta tesis doctoral lo que hace es mirar todas esas cosas, proyectar miradas hacia eso que muchas veces los arqueólogos no lo hacemos, ¿no? Otro elemento es cueva pintada, que son las cuevas más fabulosas, que ya no sé cuánto tiene, 50, 60, 70 metros de largo desde el principio al final, y van a ser ya de las últimas cosas que comento, que es una de las cosas que ocurre no en todos, pero sí que hay un factor general en el arte prehistórico, sobre todo el más antiguo, y ocurre mucho aquí, que ya no solo es la posición en la que están las cosas, sino es en la posición en la que yo las percibo. Allí en México, a mí lo que más me llamó la atención es ese concepto que muchas veces se utiliza aquí para el arte medieval, no es el concepto de la sensación del horror vacío. Tú donde estás viendo las cosas, siempre estás viendo imágenes que tienes que mirar hacia arriba, son más grandes que tú, o las tienes que mirar por estar encima tuyo, ¿no? Y este concepto de colocar las cosas para que tú las veas, no es solo que las otras estén encima tuyo, sino que yo estoy por debajo de ellas, para el que lo percibe, porque cuando está hecho es una cosa en principio inerte, la figura es inerte. Aquí el activo soy yo, aquí el activo es el que lo ve, y yo siempre estoy por debajo, siempre estoy en posición, si las tengo de frente están más elevadas, y sobre todo como público pintada, yo siempre estoy por debajo de ellas. Y eso te genera un revuelo interno de, no sé si de inferioridad, pero es algo que te revuelve como que tú no controlas la cosa, como que ella te controla a ti, ¿no? Y posiblemente estos sean elementos buscados, que muchas veces los arqueólogos no lo vemos y ahí en el campo con Calafia pues muchas veces lo hablamos, ¿no? Como último elemento que quiero transmitir son diferentes imágenes que estamos viendo, los ciegos, sobre todo, como decía antes, es muy normativo en los temas y es muy normativo también en los estilos. Es todo como A, B, C, D, y aquí nadie se sale del ABCD. Y si nadie se sale del ABCD será porque tenemos el ABCD, el abecedario, pero tenemos que seguir. Yo creo que el trabajo al que se enfrenta Calafia es un trabajo original, yo creo que es un trabajo de riesgo y por lo tanto es un trabajo valiente. Es un trabajo valiente en el sentido que es entrar con miradas diferentes a un mundo, y esto lo digo con un poco de
Y yo creo que estas son las cosas que nos hacen, bueno, primero, abrir nuevas vías de conocimiento, en la parte, si queréis, más académica. Podríamos hablar de una arqueología del teatro, de la teatralidad, de la performatividad, que se están trabajando cosas de estas. Yo creo que son líneas actuales que, y en ese sentido, es valiente, a la vez arriesgado y a la vez original. Es decir, tiene de todo, el blanco y el negro, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que son miradas que son arriesgadas, que son valientes, y sobre todo que con el tiempo, el trabajo que ha hecho Calafia no son líneas de trabajo, prácticamente es absolutamente novedoso, muy poquita gente ha trabajado, prácticamente nadie ha trabajado en estas líneas, que hacen que avancemos, y además hacen que avancemos no solo en el conocimiento, sino en la parte que antes del principio he comentado, en la inmaterialidad, en intentar rescatar lo que los arqueólogos siempre hemos pensado que era imposible, porque nuestros ojos eran muy cerrados propiamente a la materia. Y posiblemente pues, el trabajo que ha hecho Calafia no es nada más que enfrentarse en el fondo a comprender los orígenes de nuestra conducta, conocer cuáles son las bases probablemente que nos constituyan como eso que definimos humanos, los símbolos, el arte, entendido en un sentido muy amplio, el mundo escénico. En el fondo lo que hablan es del valor de los símbolos, el valor del concepto de la abstracción, el valor de la condición y de la ficción, digo de la condición social, de la condición individual, de la condición humana, y sobre todo hablan, como os he dicho, de la ficción y de la ficción social y para qué sirve, y la pregunta es por qué siempre tenemos que estar construyendo ficciones en nuestro mundo. Vivimos desde la ficción de lo que puede ser desde una bandera, desde un escudo hasta cualquier otra cosa, ¿no? Y es una constante que la podemos rastrear. Muchas gracias. Marcos. Vamos a dar la palabra ahora a Calafia Piña, que nos vas a cambiar, ¿no? Para sumar nuevos contenidos. Vamos a dar la palabra a Calafia Piña para sumar nuevos contenidos en la charla y después lo haremos también con Pablo Tomás antes de plantear o retomar algunas cuestiones que han ido saliendo y plantear algunas otras preguntas. Con el más y menos, con las flechas, claro. A ver. Listo, muchas gracias. Bueno, pues gracias por el espacio, por la escucha, por el diálogo que vamos a ir tejiendo alrededor de este tema, que también para mí ha sido bastante revelador y de antemano también declaro que este planteamiento, esta investigación, pues finalmente es un intersticio, es una fisura y hay su riesgo y de ahí también un montón de cosas que pueden ser muy polémicas, cuestionables y bueno, muchas cosas más. Quisiera abrir la intervención citando una cosa de Katia Madoki, que es una artista mexicana, y dice: la poética de poiesis, que es configurar o realizar, como en el libro de Aristóteles sobre el drama teatral de la acción, estudiar la confección de artefactos, sonidos, despliegues corporales o mensajes con la intención deliberada de lograr un efecto sobre la sensibilidad del espectador. Manifestaciones de esta índole podremos hallarlas no solo en la especie humana, sino en diversas especies animales. Katia Madoki, 2014. Y antes de empezar a entrar como en materia, si quisiera hacer un pequeño y breve contexto sobre el marco territorial donde acontece esto. Ya lo han venido hablando tanto el doctor Bernardo como Marcos, pero bueno, esta es la península de Baja California Sur. Podemos ver que está en medio de dos mares, el Océano Pacífico y el Golfo de California, por lo tanto su territorio está plagado de una cosmogonía
el estilo Gran Mural. Esta fue una de las últimas zonas en ser ocupadas en esta campaña misional, ¿no? Primero lo intentó Hernán Cortés en 1535 y pues fue dificilísimo. No fue fácil llegar al territorio porque además se pensaba que era una isla, después se dieron cuenta que no, que era una península. Y después, pasó casi un siglo, en 1683, con Isidro de Atondo y Antillón, junto con el padre jesuita Juan María de Salvatierra, es cuando empieza el proceso más estable de presencia misional. Hay que decir que a partir de esta presencia misional, los grupos más representativos de la región, que eran tres: al norte los cochiníes, en el centro los guaycuras y hacia el sur los piricúes, fueron básicamente extinguidos, integrados, hubo una aculturación fuerte y algunas de las cosas que podemos encontrar en las crónicas, por ejemplo, que ya lo voy a tocar más adelante, la figura del chamán o del huama, pues ya aparecen en las crónicas, pero también las encontramos en las pinturas rupestres. También ya han mencionado lo de la denominación del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993 y que la antigüedad que se les ha dado a las pinturas son 7.500 años. Por lo tanto, es probable que entre los 400 antes de Cristo y los 500 después de Cristo haya sido como el momento de mayor intensidad en que se produjeron estas manifestaciones gráfico-rupestres. El territorio fue habitado o llegaron muchos de los pobladores del norte hacia el sur, pero también hay teorías que dicen que pudo ser desde Sinaloa, desde Sonora hacia la península o desde Hawái, las Polinesias y toda esta región. De esta investigación hay dos cosas que a mí me interesa abordar y es las categorías que se derivan, ¿no? Que yo les llamo los teatros naturales y los teatros líticos, y por eso también hacía este marco con respecto a la ecología, a los seres vivientes que pueblan justo la zona, porque precisamente la categoría la denomino a partir de todo este marco territorial, todo este sistema ecológico, ¿no? Entendiendo que el teatro no es un dispositivo institucional, sino que también es una condición expandida de la percepción y del mundo. El punto de partida es la teatralidad como dimensión constitutiva de la experiencia humana, vinculada a la imaginación, a la ficción y a la construcción simbólica. Pero aquí ocurre un desplazamiento clave, es decir, lo teatral no se limita únicamente al escenario como lo conocemos ahora, se entiende también como un sistema cultural, como una experiencia colectiva y como una forma de conocimiento. Uso la palabra teatro en su acepción más conocida, que es la de ver o también la de hacer aparecer, ¿no? Y por ello proponemos pensar cómo ciertos espacios producen condiciones de aparición de mundos, de ficciones, de símbolos, ¿no? Y ahí es donde aparecen estas dos categorías: el teatro natural, que son espacios donde el paisaje no funciona como escenografía, sino como un agente activo de significación, también como un detonante de construcciones, de elaboraciones, de mimesis entendida como una elaboración, una traducción, una reinterpretación. No hay en estos teatros naturales una separación entre cuerpo, entorno y acontecimiento. El territorio participa en la producción de sentido a través de fuerzas atmosféricas, relacionales y sensoriales. Por lo tanto, también estamos hablando de un teatro más allá de humano, donde el árbol, la piedra y la flora, la fauna están ahí, entendiendo también, o tal vez intuyendo, que la relación de entonces no era una relación antropocéntrica, sino que había otras formas de tejerse con el entorno. El territorio participa en la producción de sentido, son espacios donde lo vivo no es fondo, sino condición de aparición. Y por otro lado,
como semiosis, como significado, ¿no? Lo que hace posible que esto se vuelva o se convierte, se despliegue como todo un dispositivo de apariciones. La roca no es soporte, es matriz expresiva, en donde las fisuras, las sombras, las texturas y los pigmentos producen sentido. Las pinturas rupestres no representan, no únicamente representan, sino que activan memoria, activan rito, activan ficciones, funcionan como archivos materiales donde la experiencia queda inscrita como huella y como acontecimiento, incluso en el presente, cuando podemos ser testigos de eso y también empezamos a especular qué habrá pasado en esto, ¿no? En este sentido, los teatros míticos contienen formas primarias de teatralidad inscritas en lo mineral, donde percepción, materia y memoria se entrelazan. Y siguiendo precisamente a Katia Mandoki, podemos ampliar además la noción de poiesis más allá de lo humano, entendiendo la expresividad como un campo ampliado que incluye lo natural y lo no humano. Ahora, como les decía, este es el paisaje, estas son las mesetas a las que nos enfrentamos cuando hicimos la expedición. Podemos ver que hay cañones, lo que les decía de la vegetación, es más agreste, ¿no? Una amplitud de paisaje. Aquí está Cueva Serpiente, es uno de los yacimientos que estudiamos. Los 3 yacimientos que estudiamos pues son espacios considerados como ceremoniales. Este en particular no tiene superposiciones, pero es muy particular porque tiene una hibridación de cuerpo entre la serpiente, que tiene cabeza de venado, y alrededor un grupo de pequeños antropomorfos que están flotando, ¿no? Que están como en una especie de verbena o de baile flotante. Esto es Cueva Pintada, que ya también Marcos nos mostró bastantes imágenes más ricas que estas que yo estoy poniendo. Y por último, San Borjitas, que además es la única que es un poquito más cueva y además tiene un muro en donde hay unas vulvas trazadas, lo cual nos indica que también hubo ahí ritos de iniciación. Aquí un poquito más de galería de antropomorfos, podemos encontrar muchos cuerpos hibridados, lo cual también es muy performativo porque encontramos cuerpos teriántropos, es decir, mitad animal, mitad humano, ¿no? Que nos habla también de ficciones, nos habla también de probablemente vuelos o transiciones chamánicas. Y bueno, aquí voy a hacer una breve introducción al componente ritual, y es que, como les decía al principio de mi intervención, la figura del chamán o del guama, nombrado así por los cochiníes, o los cochiníes, pues es una figura clave porque lo encontramos también ya retratado en la piedra. Precisamente la imagen del medio es uno de los chamanes que se detectan en Cuevas San Borjitas. Hay una recreación en el Museo de Antropología e Historia, que es esta que vemos aquí como tercera imagen, y esta es una traducción que se hace de un libro de 1804. El chamán era, como digo, un guama que tenía unos ciertos atavíos muy particulares, el uso de una pipa tubular, una capa de cabellos que se llamaba pachugo, bastones de mando, collares, cinturones, todo eso elaborado a partir de pezuñas, conchas, caracoles, elementos que estaban en el mismo sistema ecológico, ¿no? Es interesante porque también encontramos, tanto en el chamán como en las pinturas, rastros, vestigios de lo que habrían sido sus diseños de maquillajes corporales. Por lo tanto, sí que había una intención espectacular, ¿no? De espectacularizar el cuerpo, de redimensionarlo. El mismo estilo gran mural es gran mural también porque los antropomorfos que vemos, los vemos, cuando estamos ahí nos damos cuenta, nos percatamos que son figuras sobredimensionadas, no son
estados alterados de conciencia, lo que decía, los objetos como bastones, capas o pipas no son accesorios, son dispositivos simbólicos y estéticos que producen distinción y mediación, ¿no? Que abren. En este sentido, el arte rupestre no puede separarse del acontecimiento ritual que lo genera. Imagen, cuerpo y territorio forman un mismo sistema cultural y las figuras antropomorfas y teriantropías no son representaciones aisladas, sino estructuras narrativas vinculadas a mitos, a memorias e identidad colectiva de esos grupos. Podemos entender estos contextos como formas de proto o parateatralidad, donde gesto, sonido, movimiento y corporalidad constituirían y siguen constituyendo un acontecimiento. En este marco, yo me atrevo a decir que el chamán, y no solo yo, sino también otros teóricos como Andreas Lomi, puede ser entendido como un primer cuerpo performer en la historia de la humanidad. En tanto que su acción integra cuerpo, significación y transformación del espacio en acontecimiento. Por último, para ir cerrando, me gustaría empezar a analizar toda esta búsqueda con expresiones ya más de lo que son expresiones más contemporáneas del teatro, donde las artes vivas nos permiten precisamente observar que estas experiencias que toman de la poética rupestre se retratan en instalaciones, en la arte, en estos precisamente lenguajes más contaminados, ¿no? En donde no se está construyendo un personaje en los términos psicologistas del teatro, ¿no? Sino que normalmente es el cuerpo performer enfrentado directamente con el acontecimiento. Desde los 70s y los 60s ya veíamos prácticas y ya encontramos prácticas como el art, el happening o la performance que desplazan al arte fuera de sus instituciones tradicionales, reactivando formas de experiencias situadas. Diversos estudios en arqueología y performance coinciden en que el pasado no es un objeto fijo, sino un campo activo que se actualiza en el presente. Y esto es muy importante también porque una de las cosas que encontraba o que entendía es que la modernidad finalmente también ha tendido a imponer una lógica progresiva del tiempo, invisibilizando saberes situados. Sin embargo, las artes vivas contemporáneas reactivan constantemente lógicas de la prehistoria y de lo rupestre, ¿no? Como la ritualidad, la corporalidad expandida, la relación con el territorio. En este sentido, la poética rupestre no pertenece únicamente a la arqueología, sino que encuentra resonancias en prácticas contemporáneas. El tránsito entre la prehistoria y el presente implica una serie de reconfiguraciones epistemológicas donde el pasado actúa como una fuerza operativa en el presente y por lo tanto desde mi punto de vista pues es un lenguaje supremamente vigente. Y bueno, estos son tres ejemplos, ¿no? Ana Mendieta, Miquel Barceló y Joseph Knight, Robert Smithson. Y de México y de América encontramos los teatros del paisaje de Aristeo Mora, ¿no? Que fue toda una investigación que hizo con un equipo interdisciplinario. Tenemos Cómo convertirse en piedra de Manuel Infante y bueno, por último Topos en el cuerpo del lugar de Pablo Zamorano, que también me interesa mucho su participación aquí porque creo que nos puede también seguir expandiendo y abriendo pues este diálogo. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a completar esta ronda de intervenciones con la de Pablo Zamorano, que me ha dado pie la propia Calaza Piña, y así abrimos otra dimensión también en torno a esta temática. Muchas gracias. Madrid, 8 de mayo de 2026. Antes de la escritura
aquello que podía observarse, clasificarse y representarse visualmente, invisibilizando otras formas sensibles de relación con la materia y el territorio. Sin embargo, las piedras, los objetos, los restos y los espacios contienen memorias y agencias que exceden el régimen visual moderno. Las ancestralidades indígenas han sostenido históricamente formas relacionales donde la materia no aparece separada de lo vivo y donde el conocimiento emerge desde la reciprocidad con el entorno. Gloria Anzaldúa, activista, escritora mexicana, proponía precisamente habitar esos espacios fronterizos de la percepción, como esos territorios nepántlicos. El término nepantla viene del náhuatl, que significa ese estado transitorio del prelenguaje entre un conocimiento y otro conocimiento. Ese estado nepántrico donde distintas realidades coexisten sin resolverse. Decolonizar la sensibilidad implica entonces reaprender otras formas de escucha capaces de percibir aquello que la racionalidad moderna declaró inexistente. En este sentido, la idea de ritual está entendido como una idea de proceso, como una idea de tiempo-espacio y no como una representación. El ritual no busca ilustrar una verdad, sino generar una experiencia que transforme la sensibilidad de quienes participan. Aquí lo que permanece no es la forma, sino la relación que ésta activa. Muchas gracias, Carafia y los presentes. Voy a intentar también vincular parte de mi práctica como investigación en las artes vivas, en las artes performativas. Yo trabajo con el cuerpo, trabajo con el sonido y con esta pregunta con la cual resonamos juntas, ambas con Carafia, en relación a cosmovisiones, medios de transmisión, encarnación y trascendencia de estas formas de conocimiento. Una de las primeras cosas que pienso en mi práctica como investigación la vinculo con algo que nos trae Elvira Espejo, una pensadora de los Altos Andes, ¿no? Que principalmente su investigación está centrada en los tejidos. La relación que tienen las mujeres tejedoras con la lana parte antes de ser lana. La relación que tienen con la lana parte en su relación afectiva con la oveja y antes de ser oveja con el territorio donde se alimenta la oveja. Por tanto, lo que tejen en sus telares no es solo lana, no es una materia, no un producto, no es un material, un objeto, un soporte físico, sino sigue siendo esa relación de la oveja con el entorno, por tanto de ella con el entorno, por tanto abrigarse con la lana es abrigarse con el entorno. Y estas epistemologías ancestrales, estas formas de dotar de agencia a lo otro, dotar de agencia a la piedra, dotar de agencia a la lluvia, dotar de agencia a la noche, dotar de agencia a los estados de la luz, del sol durante el día, es una forma de hacer presente eso otro, esa otra edad, como algo que constituye la experiencia del humano, ¿no? Pienso en que parte de estas epistemologías ancestrales no solo son como artista investigador, al igual que Calafia en el ámbito de lo artístico, de lo interdisciplinar, una pregunta, sobre todo desde nuestros lugares de origen, reconociendo también un lugar mestizo, ¿no? Por mi parte, que sigue siendo una pregunta a propósito de lo que compartías en relación a lo identitario, ¿no? Como pienso en cómo lo identitario no deja de ser un ejercicio que viene de una jerarquía de poder que nos obliga permanentemente a tener que identificarnos con algo. Y aquí quisiera traer a Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, socióloga boliviana. Ella con sus trenzas bolivianas reivindica ese lugar de chola boliviana como socióloga doctora, de pensar que la identidad es algo fijo, rígido, inamovible, que es lo que nos piden los sistemas de poder en las distintas, ¿no? naciones que conocemos, versus
son los procesos de identificación cultural, que son esos lugares por donde podemos transitar sin necesidad de identificarnos con, en permanencia, digo, ¿no? Con un yo duracional durante largo tiempo. Esta también es parte de una epistemología ancestral proveniente de la cosmovisión aymara, en donde a propósito del tiempo, el pasado está delante porque es lo que veo, voy en dirección de mis ancestros, voy en dirección de lo que ya conozco, que es mi pasado que está al frente, y mi futuro está atrás, cargo con el bebé en la espalda porque el futuro es lo que viene conmigo, ¿no? Entonces estas nociones de temporalidad, de espacialidad, creo que me acercan un poco también a los temas que se han tratado durante esta conversación, que tienen que ver con lo que decía también Marcos, en relación a desde dónde miramos lo que miramos, ¿no? Y un poco este audio grabado el día sábado que yo me preguntaba cómo ver lo que vemos y cómo ese ojo legitimador de lo cierto, lo real, del ver para creer, que es parte de una filosofía heredada del Occidente, en los territorios de Albiayala, de América del Sur y del Norte, han de alguna forma legitimado qué es lo posible, qué es lo no posible, y junto con eso ese método científico que nos permite tomar una distancia y no encarnar, y no permitirse encarnar otros saberes, otras formas de conocimiento o otras agencias, ¿no? Que tienen esas materialidades, como una pintura rupestre, como el tinte que tiene, como el tiempo, la figura, la intuición, un lugar de la intuición que está un poquito aplacado en este régimen de los sentidos, ¿no? Muy brevemente, esta última investigación creativa es la que he estado desarrollando en el Museo de América, en la exposición Tiempo Subvertido, lleva por nombre Topos en el cuerpo y lugar, que un poco resuena con los temas de la imagen, del gesto y de la extinción del gesto, lo que entendemos como la permanencia del gesto, la impermanencia y el tiempo en que desaparece el gesto, ¿no? Que es un poco también lo que vemos de forma forzada por los distintos sistemas de poder en las distintas naciones, como pueblos originarios, en donde hay algo que desaparece, hay una epistemología que está desapareciendo. Pensar, por ejemplo, una idea de sostenibilidad, que es un término que se está usando mucho al respecto no solo de los recursos naturales o del impacto energético que puedan tener ciertos materiales u otros, las epistemologías, los saberes, los conocimientos, algo que está desapareciendo, ¿no? Cómo pensar la sostenibilidad, por ejemplo, en relación a estos gestos, a estas relaciones con el mundo, fue lo que movió en un principio Topos en el cuerpo y lugar. En el cuerpo y lugar refiere precisamente a eso, ¿no? En el cuerpo hay un lugar, en el ADN hay un lugar, en la memoria de la sangre, en la memoria de la piel, en la memoria de nuestras uñas, hay una memoria ancestral. Ahora me estaba acordando a propósito de la arqueología a Antonio Manuel, que me escribe Arqueología de lo Hondo, ¿no? Como a propósito del flamenco, de cómo toda esta herencia inmaterial que tienen los cantos y los saberes traen unas memorias silenciadas, unas memorias, ¿no? Aplacadas durante el tiempo, unas diásporas, unos exilios, unos silencios que nunca se volvieron a hablar y que se transmiten a través de los cantos, ¿no? Me parece muy bonito pensar en arqueología también que trasciende lo material y lo pone a propósito de la pregunta de Mercurio material. Yo creo que no solo es un aprendizaje o un abordaje que producen ganas y deseos desde las disciplinas como la arqueología y las escénicas, sino también transgeneracionalmente me parece importante esos diálogos entre generaciones sobre estas memorias y estos saberes, ¿no? Muy brevemente, entonces, Topos es una investigación creativa que aborda el cuerpo, el gesto, el sonido, desde esta pregunta de lo inmaterial, lo intangible, lo invisible. Principalmente busco en el Museo de América poder recorrer el museo con la cantidad de piezas robadas y regaladas, por ejemplo el Tesoro de Quimbaya por un presidente colombiano en su momento de la corona española, toda esa tensión que genera un espacio físico, un espacio que, como bien sabemos, funcionan los museos, ¿no? Como desde las artes materiales o desde las artes visuales, en relación a las artes vivas, en relación a
y por ahí en términos estéticos trato de vestirme con algunos elementos que refieren a la época colonial. Ya sabemos que lo decolonial también es un concepto que se trae un montón desde Latinoamérica para poder hacer un ejercicio más transversal al respecto de cómo los colonialismos no solo tienen que ver con etapas históricas, sino también de estatus social, generacionales, territoriales, de género, ¿no? Lo descolonial quizás se puede entender más como la administración de las colonias en América del Sur. Estos topos lo que propone es ver más allá de la imagen, tocar más allá de lo tangible y oír más allá de las palabras, ¿no? Un poquito también lo que decía Calafia, esta idea de hacer vibrar a través del sonido y hacer aparecer a través del gesto, inconcluso desde el cuerpo, sugerir formas de lectura para un otro. Al igual que la Calafia, investigamos a partir del cuerpo y desde lugares que en términos de lenguaje interdisciplinar sean abordaje, que no solo representen. Hay una historia que es la que conoce todo el mundo sobre el teatro y sobre sus formas de hacer, que tienen que ver con formas de representar y volver a presentar la obra y presentar la obra como estructura fija, pero dentro de mi práctica está lo performativo, las artes vivas, que es otro concepto que deviene de las artes escénicas, que tiene que ver con lo performativo, con lo que acontece. Hay una pregunta sobre el tiempo. La performance en el tiempo y lugar, en el cuerpo y lugar de Topos fue una performance, es siempre una performance distinta. Se incorporan sonidos, se incorporan imágenes distintas. Eso, quizás solo con cerrar un poquito a propósito de estas preguntas, me quedé también con algo que compartió Marco al respecto del uso que tienen las cosas, ¿no? Y cómo ese uso a veces hace desaparecer o eso otro deja de existir. Y esto lo vinculo hoy con la Lucienne Desprez, que es una filósofa belga, quien escribe junto con Donna Haraway y Latour, ¿verdad?, sobre lo poshumano, lo no humano, lo animal. Y hay una pregunta ahí en relación a lo que tenemos, a las relaciones que tenemos los vivos con los muertos, por ejemplo, que también es parte de una epistemología central de las Américas, bueno, de todos los territorios, yo diría, que realmente no los olvidamos porque se hayan muerto, sino que nuestros muertos se mueren porque los olvidamos. Y ahí hay una relación también epistémica, también relacional, también donde no está el ojo legitimador, ¿verdad?, sino que están otras formas sensibles de comprender eso otro, fotografía, eso otro, pintura rupestre, eso otro, pluma, eso otro, fuego, eso otro, sonido ancestral, que no es solo un instrumento, sino que quizás es lluvia. Y eso. Muchas gracias. Pues tenemos un tiempo todavía para poder entrecruzar. Bueno, yo quería preguntar una cosa también al hilo de lo que he escuchado. Por un lado, quería preguntaros por la propia experiencia del viaje, porque sí, habéis presentado cómo son los yacimientos de estos abrigos sobrecogedores, pero cuesta llegar a ellos. Es un lugar que permite el aislamiento, precisamente porque no está masificado, y entonces crea un entorno que permite una cierta, digamos, unas condiciones para vivir, como llegas hasta allí, qué es lo que tienes, porque estás un poco en lo esencial ahora mismo, ¿no? Eso es una ventaja que tiene un mundo que vamos a hacer masificado en el turismo y en la perfección. Siendo un patrimonio tan relevante, pues resulta que
porque el estar más aislado, este llegar, pues hace que se permita vivir de otra manera, como experiencia, ¿no? De comunicación con el observador contemporáneo, ¿no? Entonces, un poco cómo fue esa experiencia y qué circunstancias tiene el poder aprovechar este conocimiento de ese patrimonio para las comunidades locales, es decir, cómo se puede integrar hoy en día ese patrimonio y cómo hacerlo, cómo se viene haciendo, porque algo habéis desarrollado ya y además está en la tesis en esa línea. Pero luego también habría otra pregunta más en torno a la experiencia del graffiti, digamos, en la cultura contemporánea. Es decir, al hecho de expresar quién pinta. Porque esto, recuerdo el documental aquel que se hizo en televisión, ¿no? Con Saura, que iba explorando como la relación entre la necesidad de pintar y que al final los que pintaban no era la comunidad en sí, cualquiera que acudía, sino personas que al final tenían un poco esa capacidad, también ese conocimiento, pero también esa ritualización probablemente a la hora de hacerlo. O son sociedades nómadas que acuden a estos amigos temporalmente, en algún momento del año, o en algún recorrido estacional, ¿no? Además, los pueblos que han derivado de ellos pues mantienen esta forma de movimiento, ¿no? Que no habitan cerca de estos lugares, sino que pasan por ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Porque en la tesis recuerdo que había conexiones con el agua, con los arroyos, con los cañones, ¿no? Y con formas de conexión de dónde estaban situados estos abrigos, más que en otros lugares, era más que en otros, ¿no? En la tesis hablas todo el tiempo también de un arte situado, que quizá tenía otra dimensión, que es el hecho de que la cultura ha ido dejando de lado términos que son propios de las propias culturas más cercanas o más propias de esos lugares. Entonces puede recuperar parte de conceptos, idiomas, formas de entender esos lugares, volviendo a digamos, a su lingüística, ¿no? Más antigua, ¿no? Que al trasladarlo a una cultura occidental o española o de otros observadores, pues se van perdiendo matices que tiene el propio lenguaje cochiníes o de otros pueblos, ¿no? Más vinculados a esos espacios, ¿no? Entonces quizá esto puede ser también algo a añadir, ¿no? Cada público. Sí me parece muy importante el hecho de que todos los materiales, tanto soportes como elementos pictóricos, tengan digamos un valor. Hablabas como de una agencia, de una conexión, ¿no? Y una expresividad, ¿no? Que te permite, claro, cuando tenemos una sociedad que ha ido creando lo artificial, a partir de un conocimiento cada vez más sofisticado de cómo manipular la naturaleza para crear, pues no sé, plásticos de miles de formas desde el petróleo y hacer tantas cosas con el petróleo, ¿no? O con otros materiales, pues claro, la materialidad misma se ha ido transformando en algo sometido a la industria, sometido a la técnica, sometido a un desarrollo de un conocimiento cada vez más alejado de la esencia de ese producto, de esa materia, ¿no? Y en unas sociedades que estaban mucho más conectadas con la propia realidad material, porque costaba fabricar cada cosa, porque se sabía cada cosa había que ir a buscar a un sitio, ¿no? Y conseguir unos pigmentos, unos colores, unas formas, ¿no? Todo eso son unos saberes que son los que te dan las capacidades. Entonces hoy esos saberes se han universalizado y han perdido una conexión del esfuerzo, del conocimiento del maestro o del discípulo o de la comunidad. Y estamos hablando de unas sociedades que en eso están más conectadas con todo lo que significan esos materiales, lo que cuesta tenerlos, como son objetos de
Pero aquí creo que esas son algunas cuestiones y luego también el hecho de trasladar esta experiencia a otros tipos de yacimientos, porque no sé, cuando estábamos pensando en hacer esta charla, yo estuve buscando también por internet qué cosas estaban haciendo en otras cuevas, en Asturias, en Cantabria, en Francia. Hay programas para hacer teatro en cuevas, para hacer conciertos, desde luego llevan años haciendo cuevas como auditorios, ¿no? Pero también utilizar pues, las máscaras, los símbolos, una ritualización, elementos que podían crear una nueva dramaturgia aplicada a cómo explicar esos patrimonios, ¿no? Entonces, estas soluciones, cómo se pueden, digamos, trasladar a otros patrimonios que no tienen que ver directamente con México o con América o con Australia, sino con una realidad que se puede dar en Francia, en España, en Italia, ¿no? Por ejemplo, que hay cuevas, recodos o abrigos que tienen una dimensión rupestre, muy significativa en una relación con el territorio, en fin, con una percepción más antropológica, más transversal, que no tenga una relación puramente autóctona, ¿no? Con la realidad autóctona. Entonces, estos son un poco preguntas, no sé si queréis responder lo que queráis o añadir lo que queráis a alguna de ellas, ¿no? ¿Qué os parece? Me lanzo yo. Bueno, yo he ido apuntando, ¿verdad? Han sido muchas cosas, pero sí que hay una, yo creo que es importante, ¿no? Que está vinculado a que el símbolo no solo es el símbolo no solo es el símbolo de la cueva, sino que el símbolo es la cueva y todo su entorno que casi no sabemos dónde empieza, porque empieza donde nosotros lo que queramos hacer es empezar, donde nuestra experiencia, por así decirlo, empieza. Y es preguntar al principio cuáles son esos sentimientos, ¿no? Casi que implican llegar hasta la cueva, ¿no? Y el paisaje donde están situados es un paisaje especial, es un cañón, que ya solo el acceder y el transitar a uno le ponen en bajas revoluciones, vamos a decirlo así. Es decir, tu cuerpo se baja por elementos de cansancio, claro, estamos viendo de nuestro momento, incluso hasta la gente que podría estar más acostumbrada a andar por paisajes agreste, es decir, no es un paisaje cómodo, será más cómodo, será menos cómodo, pero es un tránsito, vamos a llamarlo así, hasta que llego, en el que de primeras juegas con la verticalidad, es decir, tener que bajar abajo del todo, que no puedes bajar, sino tienes que ir zigzagueando por ella en un largo proceso en el que tú te vas. Esto lo explico para las bajas revoluciones, en que tú vas lentamente viendo, lentamente, no sé si conectándote con ese paisaje, ¿no? Que te genera unas sensaciones un poco de soledad, tú has dicho, aislamiento, riesgo, incluso, que tú antes de llegar a los sitios ya vas cargado con eso, es decir, tú no vas a un sitio en el que vas eufórico de primeras, igual ahí estás eufórico, pero el tránsito que has hecho te ha hecho llegar a la calma, a lo bajo, casi esto ensimismamiento, por así decirlo, ¿no? por poner los polos opuestos, nos vamos a esto. Y yo creo que muy posiblemente eso, el tránsito, ya que es parte de lo que tiene cada uno, o el que lo hizo lo tuvo de una u otra manera que está sucediendo. Y incluso luego ya cuando estás debajo encajado, porque tú realmente mires donde mires, estás hundido, estás como bajo tierra, por así decirlo, porque son unas paredes verticales totalmente, con una anchura de lo que sea, de 20 o de 30 metros, y se acabó, no tienes escapatoria, tú estás encajado en ese espacio, ¿no? Eso también te da una sensación de yo, incluso hasta yo como una cosa menor en el paisaje, soy
punto en la nada, un punto en el que yo incluso hasta que el paisaje me controla a mí, porque yo mire donde mire, estoy muy limitado en mi percepción. Él es el que me está, no sé decirlo así, me está mirando a mí. Yo no controlo la percepción, la percepción me ha limitado, ¿no? Que es un poco similar a veces a cuando estás en los propios abrigos o las propias cuevas. Comentaba antes que tú estabas por debajo. Las figuras están siempre, hagas lo que hagas, están mirando, es decir, yo estoy debajo de ellas. Ellas siempre están por encima. Y casi el propio transecto, el propio... Entonces todo eso que llega te predispone, aunque tú no quieras, a una sensación de soledad, de aislamiento, mezclado con un cansancio que te hace tú, bueno, no sé si tú te metes o el espacio te mete a ti, no sé cuál es la relación, es mutua al final, ¿no? Y en ese aspecto sí que esa dimensión de fuera del antropocentrismo, es decir, tú eres una parte más de eso, por mucho que yo quiera en este caso, yo no puedo por el acceso y por el sitio, está por encima de mí. Igual en otro caso yo lo podría controlar, pero es como cuando te metes en una cueva, estás metido, tú no controlas nada. Yo creo que eso influye, ¿no? Y has comentado también otra cuestión que yo creo que también es importante, que es el papel de las personas que lo hacían, si era una persona relevante, no relevante. Bueno, sí, en este caso, verdad de los que nos ha ido, que hace falta también toda una, allí arriba, hace falta construir algo que te sirva de elevación, todo. Es que no es llegar y pinto, es llegar y hay todo. Si nos ponemos a mirar, ahora que tú has hablado de lo que vemos detrás de una botella, el reciclaje, aquí una figura no es una figura es un andamio, una escalera, es decir, que es unos elementos de la naturaleza, que yo los cojo individualmente y los compongo. Un pigmento lo he tenido que coger, he tenido que hacer un instrumento de aplicación, aunque sea un pincel. Es decir, cada cosa, casi por antes, cuando se ha hablado, a veces hemos hablado del pasado, del presente, de no sé qué, es que es el recorrido en el que estamos de otra manera, es decir, para hacer una cosa es la suma de muchas cosas. Ahora que vivimos en el mundo real, ahora nada hay una cosa pura, cualquier elemento que tenemos es una suma de montones de elementos. Eso también es eso, de otra manera, a otro nivel, a otra escala, pero el pigmento hay que cogerlo. Igual no es cualquier pigmento, igual es el pigmento, esto me estoy hace mucho, no vale pintar, es decir, el pigmento, ya no solo el color, tiene un valor simbólico. Hasta de dónde traigo el pigmento tiene un valor simbólico, ¿no? Entonces, todo esto posiblemente es parte también de una simbolización no solo del producto final, sino de toda una cadena que nos lleva a ser. Y eso tendrían que ser saberes, no sé si colectivos, saberes de la comunidad, vamos a dejarlo ahí. Entendido por comunidad, no digo que esté acordado, pero al menos una persona, menos, aunque solo participe uno, me da igual, porque es una persona que tiene ese reconocimiento o esa distinción, no en un sentido jerárquico, sino en un sentido de distinción social, porque sus capacidades, sus habilidades, bien porque las tengan, o bien porque se le reconocen, aquí lo importante es que se te reconozcan, las tengas, a veces no las tengas, en el momento en que tú estás reconocido de algo, ya las tienes, socialmente, ¿eh? Si yo hago una cosa individual, en el colectivo, a nivel evolutivo, yo diría, a nivel de evolución humana, no tiene trascendencia. Pero en el momento en que a mí se me reconozca, aunque mis capacidades sean light, vamos a decirlo así, ya las tengo. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay una responsabilidad social que se le da a una persona para que haga y construya eso, ¿no? Y eso yo creo que es absolutamente importante. Y paro aquí para dejar a los otros compañeros hablar. Perdón, pero yo interrumpí con el video, pero quería que fuera corriendo, porque justo este video que está ahí, mientras platico se van a ir viendo imágenes de lo que fue la expedición. ¿Qué pasa?
importante decir que todo el banco de imágenes y de video lo realizó Sandra Muñoz y ha sido también un elemento imprescindible para el análisis y para poder revisitar las imágenes. Pero sí, yo también quería agregar un poco a lo que estaba diciendo Marcos, que definitivamente el viaje por sí mismo es una experiencia, ¿no? Y personalmente lo que yo pensaba era no solo en la dificultad del acceso a los yacimientos, lo cual también ayuda a que se preserven un poco más. Hay una lucha en la que no vamos a poder hacer demasiado, que es la erosión del tiempo por sí misma, ¿no? Pero al menos sí esta manera que luego tenemos los humanos de maltratar nuestros espacios patrimoniales y ceremoniales y demás. Pero el hecho de hacer este viaje, sin duda a mí lo que me llevó a pensar o quizá a entender es que la experiencia arranca desde el momento en que, o arrancaba desde el momento en que los antiguos pobladores y en el presente los que nos volvemos exploradores ahora estamos llegando al espacio en donde hay un acomodo del cuerpo, una arquitectura distinta del cuerpo para andar esos territorios, para ser uno con el espacio, con el paisaje, en donde se vuelve uno con el cuerpo también de la mula, en este caso, ¿no? El cuerpo ahí exige un equilibrio diferente y una alimentación también distinta, o sea, son cosas tal vez muy bobas, pero tampoco tan bobas, o sea, finalmente son modos y formas de entender el estar ahí y poder llegar al espacio. Entonces, sí, eso, básicamente. Y en cuanto a más la forma actual de hoy en día, que la experiencia ya has tenido en la PAC, En cuanto a divulgar, por ejemplo, el patrimonio, cómo crear algo nuevo. Yo lo que un poco estoy tratando de proponer desde la tesis es que a partir de este estudio se puedan, al menos desde las artes escénicas, poder contemplar otras formas que ya se han estado también proponiendo, ¿no? en otros creadores y en otros lenguajes, pero justamente cómo entender el cuerpo, el espacio y la ficción desde otras nociones, por ejemplo, ficciones más itinerantes, hibridaciones corporales, expresiones más hacia lo ritual, reconfiguración de ficciones también desde la historia misma, desde las crónicas, por ejemplo, pensar en todo eso, repensar qué es lo patrimonial y por otro lado, que sí lo pensaba más como en el aspecto divulgativo, en donde no nada más está dentro de las artes escénicas, pues precisamente prácticas o espacios de diálogo intergeneracionales e interdisciplinarios, en donde gente de las ciencias sociales y gente de artes, de antropología, de sociología, pudiéramos ponernos a conversar y a pensar algunas de las nociones que están desplegadas tanto desde las artes escénicas o desde las artes mismas, ¿no? Porque hay también todo un debate de si es arte o no es arte, por qué es arte, ¿no? Y también desde la antropología y la arqueología como herencias culturales que tienen unos determinados puntos de vista que a veces sesgan muchas otras cosas, ¿no? Bueno, eso, no sé si de alguna manera... Sí, había una cosa más que era que te preguntaba sobre el lenguaje a la hora de, como eso está en la tesis, hay como en la manera de nombrar las cosas, ¿no? Los sustratos de los lenguajes, de los cochiníes, ¿no? Cómo se podía entender la naturaleza de otra manera, qué términos utilizan o utilizaban para referirse, ¿no? a la naturaleza o los lugares o los objetos, y que esto a través del
visión desde otros antropólogos o arqueólogos que han venido a ver este patrimonio como yacimiento, sin percibir lo propio del lugar o los sustratos, digamos, etnográficos que han ido perviviendo en el tiempo, porque claro, hay pueblos que siguen existiendo en la zona, que mantienen unos sustratos de esos pueblos, digamos, que pintaron, ¿no? Y el mismo hecho de repintar las cuevas continuamente por generaciones, no solo conservar unas pinturas hechas, como digamos la Capilla Sixtina, no, es que hay superposiciones de pinturas en esos lugares. A veces habrá refrescar la pintura que ya estaba, ¿no? Porque conservarla como se conserva no es la pintura que se pintó en su momento, es la pintura que se restauró. En muchos casos se repintó. Entonces, son cuestiones a considerar, que muestran cómo unas comunidades dan vida a ese patrimonio a lo largo de generaciones. Eso algo... Aunque en el Gran Mural no se repintó, ¿no? Yo entiendo, Marcos, que hay otros lugares que sí todavía repintan, pero en el Gran Mural no. En el Gran Mural se dejó de pintar y muy probablemente, o por lo que yo llegué a investigar, pues a partir también de la ocupación misional, es posible que lo hicieran de manera un poco escondida y que siguieran también con sus ritualidades, con sus prácticas chamánicas de manera escondida, pero no se volvió a repintar. Y en cuanto a lo del lenguaje, sí, especialmente hay un creador escénico que está proponiendo toda una investigación de rescatar las lenguas de los yumanos y de todas estas antiguas poblaciones para reconfigurar y hacer una serie de piezas más interactivas y participativas, ¿no? Su nombre es Omisis Beltrán, porque a mí me interesaba también dentro del estudio pues rescatar lo que decía un poco al final de mi exposición, cómo todo esto se trae al presente y cómo lo podemos ir aterrizando también. Bueno, sí, ya lo vimos en los happenings, en el Antar, pero qué pasa en América y qué pasa en Baja California Sur, ¿no? ¿Quiénes han hecho intervención del espacio? ¿Quiénes están haciendo rescate lingüístico como Misis o trabajo con los cetáceos también? Y a partir de estas, no solo teatro, sino teatralidades expandidas, ¿no? Que se empiezan a contaminar los lenguajes expresivos. O Marcia Ortega, que ella también en sí misma no solo se asume como una persona que danza, sino que ella misma es canal, ¿no? Y acaricia la tierra y se comunica con los ríos. Y en el caso de los, regresando un poquito a lo del viaje, porque hay una cosa que sí que es cierta, que me preguntabas hace un momento, que planteabas, y es los cuerpos de agua que están cerca de los yacimientos. Eso también no es fortuito, ¿no? O sea, de lo que yo alcancé también a leer en las investigaciones hechas desde la arqueología, es que tiene un porqué, tenía una razón de ser, y que al final también es un hilo conductor. O sea, para mí también marca una especie de dramaturgia del paisaje en donde va uniendo todos esos yacimientos, ¿no? Así como había algunos que estaban también cerca del complejo volcánico de las Tres Vírgenes, donde muchos de los pigmentos fueron extraídos de ahí, y que por supuesto que los pigmentos y cada elemento que se usaban tenían una agencia, ¿no? Pues, y no sé si habéis considerado algo de en relación a las cosas que se hacen ahora. ¿Algo has visto en España o en Francia, lo que hay en Internet? ¿Qué tipo de programas hay? Porque, ¿cómo pensáis
pienso en la idea de rastro, ¿no? Que no solo como lo que queda después de una acción, sino interrogar qué es lo que ha posibilitado que exista, que emerja, que aparezca o que desaparece, ¿no? Entonces me pregunto primero sobre eso, sobre los imaginarios colectivos, los imaginarios comunitarios, cómo se representan pictóricamente o a través de la imagen. Quizás son preguntas que tengo más en términos sociológicos, como de fenómenos sociales, ¿no? Como de cómo estamos imaginando, cómo estamos dibujando en comunidad, cuáles son las referencias, el marco referencial estético, ¿no? De dónde estamos pensando la relación del mundo, porque esto es una forma de relación con lo otro, y no solamente, como decía Calafia, con un mundo material, sino con un mundo inmaterial, ¿no? Como un diálogo. Entonces me pregunto qué alcance en nuestras comunidades estamos teniendo para generar esos alcances con el tiempo, con la historia, con lo que tenemos como no un yacimiento de algo del pasado, sino como una reverberación del presente. Y porque me parece personalmente muy siniestro el imaginario colectivo que estamos moviendo hoy en día, también a propósito de las redes sociales, también a propósito de los imaginarios establecidos como lo posible, lo no posible. Eso lo pregunto como en términos sociales y también artísticos, porque también dentro de las áreas de creación de prácticas artísticas contemporáneas, digo, los distintos territorios generan sus propios marcos de curatoría y sus propios marcos de legitimar qué es lo contemporáneo, qué es lo no contemporáneo, y puedo encontrar en una discusión más disciplinar de lo artístico, ¿no? Como que se acerca más a lo supercontemporáneo y cómo América también en términos históricos bebe de una cultura contemporánea europea, marcando una referencia, ¿no? Como que hay ciertas fricciones históricas que son interesantes de pensar. Sí, también, no sé si respondo un poco, pero creo que hay algo de esta filosofía heredada de Occidente que tiene que ver con llegar a la génesis conceptual del todo, es decir, querer comprender y analizar desde el pensamiento las cosas y, como dice Silvia Federici en Calimán y la bruja, esta separación del pensamiento y de lo espiritual y del cuerpo y de la emoción se vive de aquí desde la época medieval también. O sea, en la Europa claro que hay un encuentro con la espiritualidad tremendo que fue cerrado, aplacado, extirpado, y claro que aquí hay memorias ancestrales que hay que revisitar y ver también, ¿no? Como creo que todo este mundo de lo inmaterial no solo está en América, obviamente está en todo el mundo. Una breve consideración que yo creo que es importante, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, ¿quiénes crearon estas pinturas? ¿Para quiénes las crearon? Es decir, yo creo que la gente cuando hace este tipo de pinturas y está en lugares, entre comillas, naturalmente protegidos, sabemos que ha perdurado, no igual sea 5.000, 3.000, que 7.000 años, ha perdurado mucho tiempo. Y digo, a veces, y el concepto de mucho tiempo es nuestro concepto europeo del tiempo, porque el tiempo solo es ahora, el pasado es todo uno, sin entrar todavía si el pasado es presente, pero no existen pasados, existe un pasado, todos los pasados son uno. Entonces yo muchas veces pienso que estas tipos de imágenes, me da igual estas de México o Altamira o las grandes cuevas, Tito Bustillo, Chauvet, Lascaux, etc., quienes las hicieron, yo muchas veces pienso que las hicieron no solo para ellos, sino pensando también en el mañana, en el futuro. Y aquí hay un concepto de un presente eterno, ¿no? Y esto nos lleva también a pensar o a preguntarnos, partiendo
partiendo de que son símbolos, de que un ciervo no es un ciervo, de que una serpiente no formalmente es una serpiente, pero hay una narrativa, la que sea, no voy a entrar, cada uno la podrá, se habrá hecho por una cosa, pero cada uno la puede interpretar de una manera. Que aquí la pregunta es si la obra de arte nos hace a cada uno que lo vemos de manera diferente, porque eso al final es un diálogo constante, no es que sea un marco muy cerrado, que puede ocurrir, un marco normativo muy cerrado, que también hace al que lo ve, porque es un diálogo constante. Tendrás claves, no tendrás claves, las claves serán más flexibles, menos flexibles, lo que sea. Por lo tanto, yo creo que a veces están construidos o están pensadas la ejecución de esto, porque lo haya hecho, con un sentido de trascendencia, con un sentido de proyección en el tiempo, sin definir el tiempo nada más que el ahora, lo pasado y lo que vendrá, si queremos en esos conceptos, ¿no? Y por ejemplo eso, tú has comentado el hecho de las superposiciones y los repintes, hay cuevas que los tienen y cuevas no. Pero por ejemplo, las grandes cuevas, las que nos llegan a todos, a nuestros oídos, Altamira, la cueva pintada, que muchos de ellos además son patrimonio de la humanidad, por algo será, porque serán excepcionales y porque representan nuestras formas básicas de entender, de ser, son grandes palimpsestos, donde las cosas se van añadiendo. Podremos discutir y pegarnos arqueólogos 500 años entre una figura y otra, si 450 me da igual. Son construcciones continuas, donde lo anterior no se tacha, se superpone, se complementa, se repinta, que el concepto de repintarlo nosotros lo vemos como un sacrilegio. Nosotros hoy en día, con nuestro concepto del patrimonio del siglo XVIII, repintar una figura, si la hacemos tú y yo, nos considerarían que somos unos sacrílegos y tendríamos que ir directamente a la hoguera. Los operadores deben repintar. No, sí, pero lo han sí, pero cuidado, que eso tiene un problema, un problema no, es una consideración diferente, que las cosas son estáticas. En cambio, cuando se repintan, yo siempre, lo voy a contar ahora, igual alguno me cuelga, pero yo siempre hago una reflexión en clase, ¿no? Igual los que somos de aquí, hace unos años hubo un gran problema aquí en España, en Borja, que hicieron aquello del ex-CEO, porque una señora lo repintó, ¿no? Pero aquí hay una reflexión profunda del valor de las cosas. Aquí podemos verlo como en términos patrimoniales, es una locura lo que hizo, pero con lo que yo comentaba de que camina San Pablo, antes ese símbolo ya no se veía. El símbolo había perdido su valor. Por lo tanto, no tenía valor. Y esa señora, que en nuestro concepto es una locura, solo hizo una cosa tan sencilla y tan básica, que era que el símbolo volviera a valer, existiera el símbolo. No sabía, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto, que lo podemos justificar de muchas maneras, lo que sea, se ha perdido. Porque no es que se había perdido, porque no se veía la figura. Entonces aquí está, en la cabeza tenemos esa contradicción, que es el valor de los restauradores. Cuidado, que lo de la restauración es un gran problema y unas grandes discusiones que hay entre los restauradores de cómo se puede restaurar, hasta dónde. Que en el fondo es como rehabilitar las cosas. Pero tenemos una cosa muy clara, que si las cosas no se... Voy a la parte básica, a la forma. Si la forma no existe, el símbolo no existe. Entonces, si aquí hay grandes palimpsestos, por ejemplo en la pintura australiana, los repintes, es algo constante, pero no se hace solo porque sí. Aparte de por crear nuevas cosas, ir sumando, se hace porque tiene un valor. Otra cosa ya es si el valor es constante, si se va modificando, si no se va modificando. Aunque se modificara, da igual, significa que se usa. Entonces, me da igual lo que alguien ha hecho en el 15.000, viene uno de 10.000 y lo cambia. Esto es lo que vemos desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista narrativo, ¿no? Que es lo que hay en las cosas y en las acciones. El del 10.000 le da igual que lo que tenga 15.000, 14.000, porque es un pasado que él lo hace presente. Pues al final es esa mezcla en que no sabes, nosotros utilizamos el concepto de pasado y presente,
pero en el fondo es todo uno. Igual que el que sabe aprovechar lo que hicieron los anteriores y lo hacen ahora, él es consciente de una de las cosas más magníficas que hay en la evolución humana, que él es consciente del futuro. Si yo cojo algo del pasado y lo traigo al presente, significa que alguien lo hará, o por lo menos existe esa potencialidad. Por lo tanto, y aquí es donde viene el gran juego de las narrativas, de la ideología, del valor del arte, del valor, al menos las que tienen un sentido material, que quedan las formas. Todo lo presente va a ser pasado, pero va a ser futuro. Por lo tanto, si va a ser futuro, va a trascender. Si por lo tanto, si va a trascender, tiene poder de condición social, que es posiblemente el valor de la comunidad, el valor de la persona, ¿no? Y yo creo que esto representa de una manera todo ese, no sé, presente eterno, yo lo llamo, que al final igual es un pasado eterno o un futuro presente pasado eterno, ¿no? Y eso es el valor de, yo creo que de esto, y luego podemos empezar a discutir sobre los significados profundos, pero el valor social evolutivo es que sobre una forma siga siendo viva, aunque no se mantenga el valor original. Da igual, porque está viva. En el momento en que esté muerta, no existe, ¿no? Y yo creo que esto es un poco. Y en relación con lo que has comentado a Calafia, esto ocurre por lo que nos contaba. Hubo una ruptura muy marcada cuando se produce la primera llegada de Hernán Cortés, ¿no? de los primeros, que se corta. Pero se corta, y es muy curioso, en Cueva Pintada, si no recuerdo mal, había alguna cruz, si no recuerdo mal, había alguna cruz, pero hay una cosa que fueron poco a poco, diríamos, aparentemente haciendo, es decir, borrar, integrar las comunidades indígenas, ¿no? Pero sus cosas ancestrales no las rompieron, los símbolos se siguieron manteniendo. Yo no sé si fue como un elemento o parte de ese juego para introducirles a ellos, dejándoles. Es como el mundo paleocristiano y el mundo cristiano. El aprovechamiento de símbolos es mucho más fácil que tú lo hagas integrando sus símbolos y cambiando su significado, ¿no? Entonces, aquí el hecho es que esto se mantiene, ¿no? Que también podríamos preguntarnos el por qué, aunque hayan igual perdido significado, pero se ha mantenido la forma. Se intentaron, por un lado, yo qué sé, transmitir unas ideas nuevas a las gentes que estaban allá, pero su hecho ancestral lo mantuvieron, pero podrían haberlo borrado, porque sabían dónde estaban. En las crónicas de los jesuitas y demás hacen referencia a las pinturas, pero nunca lo hicieron, y sabían dónde estaban, ¿no? Lo cual es un elemento para pensar de cómo se mezclan las cosas en el tiempo, las narrativas en el tiempo, etc. Bueno, tenemos que ir terminando porque será una grabación muy larga. Y es que en términos actuales os parece algo no está pensado para la previvencia, que sería de lo que estamos hablando, sino para la futilidad. Sí que es cierto que toda la charla en realidad nos lleva a pensar que lo que hacen los antropólogos, los arqueólogos, el público, los rancheros, todos es interactuar con este patrimonio. Es decir, que la está mucho más cerca de lo parateatral que del avance de la ciencia. Que la ciencia no puede acabar constatando qué hacían estas sociedades, por qué lo hacían y cómo lo hacían. Así que está sujeto a un debate continuo, a aportar sugerencias, posibles interpretaciones. ¿Qué hacen pueblos posteriores, indígenas, y cómo podríamos trasladar esto? Pero todo es como si fuera una gran performance, en realidad. Todo es un libro que siempre quedará abierto, ¿no? Así que tiene una enorme potencialidad trabajar sobre lo que este patrimonio nos interpela hoy en día, como seres humanos, como comunidades, ¿no? Y tiene una gran ventaja en un mundo que se ve agobiado por tener que intervenir para proteger a la naturaleza, o por considerar que las sociedades humanas están adquiriendo
reconocían esos riesgos, ¿no? Un crecimiento enorme de la población, una masificación, la necesidad de huir de las ciudades para tener sosiego, es decir, una serie de cosas que justo en estos espacios se ve como las sociedades pues, eran sociedades nómadas, eran sociedades que convivían con la naturaleza de otra manera, que conectaban con ese entorno natural, que le daban una presencia real y simbólica. Y esto ayuda a la reflexión, ¿no? Además, lo curioso es que en toda la filosofía clásica pues está este mito de la caverna, el abrigo, la posibilidad de encerrarte para reflexionar, para adquirir una dimensión espiritual, ¿no? para el rito iniciático, ¿no? O sea, tiene todos estos otros componentes que están como en la esencia, digamos, del ser humano y de las comunidades, lo más esencial, ¿no? La parte incluso más onírica o más simbólica. En vez de hacerlo raso, en vez de hacerlo un universo abierto, buscar la introspección, buscar el abrigo, ¿no? Que es algo como divino también, ¿no? Es decir, es como el paso hacia la vida o todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, tiene además todos los componentes, el agua, los volcanes, la roca, los animales, las plantas, están como de una forma sintética, están todos ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas de las otras cuevas también están en unos lugares muy similares, ¿no? En las zonas calcáreas, en zonas con paisajes a veces cerca del mar, pero ya la propia orografía ya es una orografía de observación, difícil incluso de acceder a ella, ¿no? Y manipulada por el agua, por la erosión, que también te hace percibir los cambios, ¿no? Que no es un paisaje eterno, es un paisaje que está sometido a la erosión y al cambio, ¿no? Yo creo que con esto lo vamos a, si no queréis añadir algo más, ¿no? Vamos a cerrar. Muchas gracias por la invitación y solo decir que qué maravilla que lo interdisciplinar existe. O sea, como que ver arqueología y teatro me parece... Sí. Bueno, yo soy un modernista. O sea, me da la mano todos esos, desde Cortés hasta los jesuitas y demás, esos están en el mismo capítulo. No son los buenos de la película. El único caso es que no han destrozado todo ese patrimonio y sigue perdurando, ¿no? Pero digamos que los testimonios escritos que surgen en ese periodo, llamémoslo, del periodo. Yo creo que además tienen una cierta ventaja y es que es una zona que tardó muchísimo en ser aculturizada o que haya presencia de misiones. Además no acabaron de ocupar el territorio claramente, o sea que fue siempre un territorio más periférico y entonces eso también ha creado otro tipo de relación con ese patrimonio, ¿no? Pero sobre todo en el norte de México, en California, fueron jesuitas que llegaron desde Centro Europa, que se formaron después en Sevilla para saltar a dos zonas, todo lo que era el Paraguay, el norte de Argentina, parte de Chile incluso, y las misiones que se fueron creando en contacto con los pueblos, digamos, los apaches, los comanches, toda esta parte, que eran pueblos que fueron bastante difíciles de tratar con ellos, así que estas misiones que estaban como sueltos, los misioneros no tenían verdaderos apoyos desde los obispados o desde las órdenes centrales y entonces tenían una necesidad de conservar la relación con esos pueblos de una forma más pacífica, porque no tenían medios coercitivos reales. Entonces probablemente eso hizo que esas misiones fueran menos intervencionistas sobre este patrimonio concreto. Que no podían ejercer una presión real para decir, no, esto hay que desaparecer todo, esto hay que destruirlo, no puede permitirse, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es esa figura de los gigantes. Los gigantes como concepto también es interesante porque está en muchas civilizaciones
cualquier atardecer uno puede ver que uno mismo es un gigante. La sombra que refleja, ¿no? El propio cuerpo se estira, ¿no? Y acaba haciendo un gigante de uno mismo, ¿no? Solo con la luz del atardecer, ¿no? Es decir, que se recibe esa silueta uno mismo. Es bastante fácil de considerar porque el sol te refleja y te hace un gigante, ¿no? O a cualquiera que veas, ¿no? Entonces jugar con esta dimensión simbólica de algo que es por encima de lo natural, ¿no? Incluso construir ese relato, ¿no? De que en el norte vienen unos que son unos gigantes, ¿no? Toda esta idea, ¿no? Pues está en muchas culturas, no es algo casual aquí o peculiar de aquí. Lo que sí es cierto es que, claro, hay estos grandes murales son de los pocos que hay pintados en estos tamaños, ¿no? Pero bueno, eso quedará. Animaremos a que la gente conozca mejor este patrimonio y, desde luego, que rompa las fronteras de las disciplinas, porque nosotros no están hechas para plazas en los departamentos, para puestos, pero en realidad no tiene sentido para explicar la realidad. Hay que crear otras formas de conectar con el pasado y de poder trabajar con él, ¿no? Y sobre todo, aquí en este caso, también crear nuevas cosas, ¿no? Que es lo que proponen las grandes vidas, ¿no? Yo quería solamente nada más decir una cosita, que siento que tal vez una de las estrategias de protección también al patrimonio fue precisamente la construcción de este relato de los gigantes, y después que se verificara, es decir, el vestigio se performó, ¿no? Porque en realidad eran huesos de animales, pero en aquel punto decían, no, es que mira, que sí que son gigantes, mira el tamaño de los huesos, eso por un lado, y por el otro, que me parece más que necesario y pertinente seguir abriendo espacios de contaminación entre disciplinas, entre lenguajes, y poder, pues eso, justo pensar, ¿no? Los conceptos, las nociones, pensar la arqueología desde la performatividad desde lo arqueológico. Nosotros